Bienvenidos a una nueva clase y esta vez vamos a hacer una clase un tanto conceptual para poder incorporar una lógica de pensamiento que nos va a ayudar muchísimo a lo largo de todo nuestro trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo muy simple que nos va a ayudar a poder identificar cómo construir fórmulas complejas anidando unas fórmulas dentro de otras. En esta tabla tengo primero una columna con 3 números. Luego un promedio de esos 3 números, para lo cual usamos una fórmula que ya conocemos, que es igual a promedio y la referencia a los rangos de celdas donde se encuentran esos números que queremos promediar. Entonces nos dio un resultado que es 37,3333. Luego tenemos otra fórmula que es para redondear ese número y la hacemos también con una función que ya conocemos, que es igual a redondear y entre paréntesis la referencia a la celda que queremos redondear y luego la cantidad de dígitos que queremos que tenga ese número después de 0. Entonces hemos logrado obtener un promedio redondeado, lo hemos logrado, hasta ahora lo venimos haciendo así, pero el problema es que tuvimos que hacer dos cuentas, tuvimos que hacer dos fórmulas para llegar hasta aquí. Tal vez querramos lograr esto sin utilizar este procedimiento, sino en una sola fórmula hacer el promedio y redondearlo. Para ello entonces te decía que el concepto que vamos a usar es el de anidar. Si te acuerdas algo que hablamos antes, cuando hacemos una referencia a una celda, estamos llamando al contenido de esa celda en este momento para poder operar con él. Lo hemos hecho en sumas, pudiendo poner en vez de igual a 11 más 23, podemos poner igual a B5 más B6 y estamos llamando al contenido de esa celda. También podemos hacerlo cuando hacemos fórmulas. Entonces en esta fórmula de redondear, que es lo que queremos conseguir, un promedio redondeado, llamamos al dato de D5. Pero ¿qué pasa si en vez de poner aquí una llamada a D5, hacemos en ese espacio, donde está ocupando ahora D5, que es el primer elemento de la fórmula redondear, qué pasa si ahí ponemos la fórmula que nos permitió obtener el promedio en primer lugar y así prescindir de la columna D? Probemos esto. Si me paro en D5, lo marco completo para eliminarlo. Y ahora entonces en este espacio, en vez de llamar a D5, voy a hacer el cálculo del promedio de los 3 primeros números. Lo logro escribiendo promedio. Abro paréntesis para hacer ese cálculo de promedio. Me llamo a las 3 celdas que tienen los datos. Cierro paréntesis. Y así ha quedado comprendido el primer elemento de la fórmula redondear como una fórmula que calcula un promedio. Y luego, el segundo elemento de la fórmula redondear es el 0, que le dice cuántos dígitos quiero que tenga. Veamos qué pasa si pongo Enter. He obtenido un resultado que es el promedio redondeado. Antes, este resultado dependía de la columna promedio. Si yo hubiera eliminado esta columna, esta fórmula me hubiera dado error. Vamos a eliminar promedio. Y como ves, esta fórmula por sí misma alcanzó para obtener el dato que yo quería. ¿Se entiende esto? Espero que sí. Si hay alguna dificultad para comprenderlo, porque esto puede ser un poco más complejo, vuelve a ver el video y si persiste la duda, escríbeme. Vamos a hacer ahora un ejemplo con lo que veníamos trabajando. Si recuerdas, obteníamos aquí el total de productos lavados durante la semana, luego un promedio que nos daba con decimales y luego un redondeo. Vamos a hacer el redondeo sin utilizar el promedio. Hacemos aquí en redondear. En vez de tener K7, que es la referencia a esta celda K7, la celda que tiene el promedio, pondremos lo que ya hay en esa celda. Permíteme que antes te muestre eso entonces, y lo vamos a hacer más fácil incluso. Podemos copiar la fórmula promedio, control C. Salimos de aquí. Y aquí en redondear, en K7 voy a pegar la fórmula que hay en K7. Al hacer esto, he logrado obtener el promedio redondeado y ya no necesito de esta celda. Si le elimino, persiste el dato que yo necesitaba. Fijémonos en qué sucede con esta otra celda. Esta segunda celda aún es dependiente de K8 porque nos está pidiendo redondear el contenido de K8. Si yo elimino K8, ahora esta celda me da 0. ¿Por qué? Porque está calculando que en K8 no hay nada y K8 con 0 decimales es 0. Si en cambio de tener aquí la referencia a K8 tengo el promedio del rango de celdas que van desde D8 hasta I8,
y cierro paréntesis y pongo Enter. Ahora sí he obtenido el promedio sin necesidad de la columna K. Vamos a extender esto. Vamos a eliminar esta columna. Vamos a renombrar esta porque ahora es el promedio directamente. Y listo, voilà. Hemos prescindido entonces de hacer dos fórmulas y en cada una de ellas tenemos una fórmula anidada dentro de la otra. Espero que lo que hemos aprendido aquí tenga mucho valor para ti. Seguimos en la próxima clase y continuamos avanzando con Excel Masterclass.